Esta experiencia tuvo lugar en 1998, cuando a mi padre le diagnosticaron cáncer de pulmón. Yo trabajaba fuera de casa y no pude volver inmediatamente para cuidar de él. Estaba muy ocupada en el trabajo y no tenía mucho tiempo libre para cuidarle. Al final, la familia decidió que un cuidador familiar se ocupara de él. Llamaba a mi padre todos los días para preguntarle cómo estaba y hablar con él. Pero sabía que no podía cuidar de él. Ni siquiera podía ver por mí misma cómo estaba o saber si estaba recibiendo un tratamiento eficaz. Se me partía el corazón y me sentía impotente. Solo podía esperar que fuera lo bastante fuerte para superar este periodo. Recuerdo que, cuando era niña, mi padre me llevaba a menudo al parque a jugar, me enseñaba a nadar, a montar en bicicleta, etc. Siempre era paciente y me guiaba para que me sintiera bien. Siempre era paciente y me guiaba para que aprendiera a perseverar y a trabajar duro a pesar de los constantes fracasos. Incluso cuando me caía, no se preocupaba demasiado como otros padres, sino que me animaba a intentarlo de nuevo. Estas experiencias me hicieron comprender la fuerza y la perseverancia de mi padre y me enseñaron a ser valiente ante las dificultades. Aunque no soy tan fuerte como mi padre, sus enseñanzas siempre me han inspirado para superar muchas dificultades y convertirme en una persona más fuerte y segura de sí misma. Un día salí muy tarde del trabajo y me sentía muy cansado. Acababa de llegar a casa y me disponía a descansar cuando, de repente, la cabeza me empezó a dar vueltas y la vista se me nubló. Me balanceé, intentando mantener el equilibrio, pero al final me desmayé en el suelo. Cuando volví a despertar, estaba de nuevo en el patio trasero de la casa de mi padre. De repente, sentí una fuerte energía a mi alrededor que me inquietó un poco. Me di la vuelta y vi una figura familiar, era mi padre. Me sorprendí porque nunca me había encontrado con un espíritu, y mucho menos con el espíritu de mi padre. Parecía mucho más joven. Aún llevaba la chaqueta negra que tanto le gustaba. Estaba en estado de shock. No podía creer lo que veía en mis ojos. Parecía tan tranquilo y sereno. No sabía qué hacer. El espíritu de mi padre se comunicó conmigo muy suavemente. Me dijo que ya estaba bien y que no me preocupara por él porque ya no tenía dolor ni angustia. Al oír las palabras de mi padre, mi corazón empezó a tranquilizarse. Ya no sentía miedo ni preocupación, sino alivio. Mi padre me dijo, vuelve a casa. Le miré con curiosidad y le dije, ¿no es esta tu casa? Se quedó callado un momento y luego sonrió suavemente. Luego me dijo que este era solo el lugar donde había vivido, y que el cielo era su verdadero hogar. Le supliqué a mi padre, papá, ¿puedes llevarme a ver el paraíso? Quiero ver tu nuevo hogar, y quiero ver ese mundo tan hermoso. Mi padre sonrió y contestó, claro que puedes, sígueme. Mientras su dedo me guiaba, sentí que mi cuerpo se elevaba hacia el cielo con el espíritu de mi padre, y en lugar de sentirme incómodo físicamente, me sentí relajado. Sentí como si mi cuerpo fuera elevado por una fuerza invisible, y entonces abandoné la tierra y llegué a un mundo pacífico y tranquilo. Abrí los ojos de golpe y me quedé asombrado ante lo que tenía delante. Vi una ciudad de oro y esplendor. El cielo era azul pálido y las nubes blancas pasaban perezosamente. Había muchos edificios hermosos en la ciudad y no había ruido, solo música armoniosa. Esto es el paraíso. La voz de mi padre rompió mi imaginación de este mundo maravilloso. Vi una enorme puerta, una alta y magnífica puerta dorada. La puerta estaba moldeada con innumerables detalles de exquisitos motivos florales, como para mostrar su esplendor y dignidad. Un ángel vestido con una larga túnica blanca y hermosas alas se acercó a nosotros y nos saludó con una sonrisa. Nos condujo a una sala contigua a la puerta principal, en cuyo centro había una gran mesa redonda con un grueso libro sobre ella, que parecía ser un registro de la vida de mi padre.
El ángel nos dijo que nos sentáramos. Vi una gran pantalla en la que se emitía una repetición. La repetición mostraba las cosas buenas que mi padre había hecho. Cómo se preocupaba por los demás, era un apasionado de la caridad y había ayudado a mucha gente, lo que me hizo sentir muy orgullosa y conmovida. Los ángeles presentes me dijeron que todas estas cosas se recordaban en el cielo y que sus buenas acciones le habían dado una vida mejor en el cielo. Algunas escenas me llamaron la atención. Una de ellas fue cuando yo tenía unos 7 años. Nos cruzamos con una abuela anciana en la calle, con la cara llena de angustia. La abuela nos contó que un ladrón le había robado el bolso, dejándola muy angustiada y desamparada. Al ver la situación de la abuela, mi padre no dudó en sacar todo el dinero de su bolsillo y dárselo a la abuela, y utilizó su propio teléfono móvil para denunciar el incidente a la policía. Después, mi padre me llevó a visitar a la abuela, le dio algo y me dijo: tenemos que ayudar a los demás en la medida de nuestras posibilidades para que nuestro mundo sea un lugar mejor. Sus palabras me conmovieron profundamente y creo que todos deberíamos intentar ayudar a los necesitados. Las acciones de mi padre me hicieron sentir muy orgullosa y el cuidado y la amabilidad que mostró son un ejemplo que seguiré y perseguiré durante toda mi vida. También vi otra escena. Cuando mi padre era joven, apadrinaba una escuela primaria situada en el campo. Esta escuela primaria no tenía fondos suficientes para proporcionar una buena educación a los niños que había en ella. El padre pensó que esos niños debían tener la oportunidad de recibir una educación mejor, así que decidió apadrinar esa escuela primaria. No se lo dijo a nadie, ni siquiera a familiares y amigos, y no esperaba nada a cambio. Empezó simplemente con un corazón bondadoso y ayudó en silencio a estos niños. El padre dedicó su tiempo y su dinero a esto, pero no le importaba, sino que quería asegurarse de que estos niños tuvieran las oportunidades que se merecían. Me di cuenta de que no sabía lo suficiente sobre mi padre y me sentí profundamente asombrada por el bien que había hecho y las dificultades por las que había pasado. Finalmente le pregunté al ángel: ¿puedo quedarme aquí con mi padre? El ángel sacudió suavemente la cabeza, me miró con cariño y me dijo: hija mía, aún no ha llegado tu hora. Tienes muchas cosas que realizar y mucha gente necesita tu ayuda y compañía. No puedes renunciar a este mundo maravilloso, pues tu misión aún no ha concluido. Después de oír las palabras del ángel, sentí un naufragio en el corazón, pero al mismo tiempo comprendí mejor el significado y el valor de la vida. Empecé a comprender que, aunque no pudiera estar con mi padre, tenía otras responsabilidades y deberes importantes que cumplir. El ángel nos llevó a mi padre y a mí a la entrada del cielo. El ángel me dijo: ha llegado el momento de despedirte de tu padre. Sentí que me invadía una oleada de tristeza porque sabía que sería la última vez que vería a mi padre. Miré a mi padre y las lágrimas resbalaron por mis mejillas. Mi padre me secó suavemente las lágrimas con la mano y me dijo con dulzura: no estés triste, hijo mío. Nos volveremos a ver y estaré aquí para ti cuando hayas cumplido tu misión. Asentí y contuve las lágrimas con todas mis fuerzas. Mi padre me abrazó con fuerza. Sentí el calor y el confort de su cuerpo, así como su fuerza y determinación. En el abrazo de mi padre, sentí una abrumadora sensación de felicidad y satisfacción, como si todo mi dolor y mis dificultades se hubieran calmado en ese momento. Mi padre me miró con cariño y me dijo: tengo que irme, pero siempre te querré. Recuerda que siempre estaré a tu lado, protegiéndote y apoyándote siempre que lo necesites. Vive bien tu vida, persigue tus sueños y sé una persona amable y digna. Al escuchar las palabras de mi padre, me sentí infinitamente más fuerte e inspirada, y decidí ser siempre fuerte y valiente para afrontar los retos y las pruebas de la vida y convertirme en una persona que hiciera sentir orgulloso a mi padre. Finalmente, mi padre me besó suavemente en la frente y me saludó con la mano.
en el momento en que vi a mi padre cruzar las puertas del cielo. La emoción me embargó. Pude ver que una energía abrumadoramente pura lo llenaba y sus ropas se convirtieron instantáneamente en una túnica de color blanco puro. Mi padre se volvió hacia mí y me sonrió, con un rostro lleno de alegría y satisfacción. Me dijo que iba a entrar en ese lugar maravilloso y que nos cuidaría con los ángeles. Me sentí abrumada por la tristeza, no quería que me dejara, quería estar con él y no separarme nunca. Pero mi padre me dijo que aún no había llegado mi hora y que tenía que volver a la tierra y seguir con mi vida. Dijo que siempre estaría a mi lado para cuidarme y protegerme hasta que yo también pudiera cruzar las puertas del cielo. Asentí con la cabeza en señal de comprensión, pero no pude evitar que las lágrimas corrieran por mi rostro. El ángel me dijo: ya es hora de que tú también vuelvas. Empecé a sentirme cada vez más pesada, como una piedra pesada, cayendo rápidamente hacia el suelo. Intenté luchar, resistirme a esa fuerza invisible, pero todo me parecía impotente. Sentía que el aire a mi alrededor se volvía cada vez más denso, y me resultaba extremadamente difícil respirar, como si el mundo entero me retuviera. Poco a poco, empecé a sentir luz y sonido a mi alrededor, y supe que había vuelto. Intenté incorporarme, pero sentía todo el cuerpo inusualmente débil. Respiré hondo e intenté calmarme. Pensaba, ¿por qué tengo sueños tan extraños? En ese momento, sonó de repente mi teléfono móvil y el agudo timbre me sobresaltó. Tuve un mal presentimiento. Oí la voz de mi hermano y me dijo que mi padre acababa de morir, pero que yo no había contestado a sus llamadas. La noticia me golpeó como un fuerte martillazo en el corazón. No solo había soñado, sino que había visto a mi padre. Me sentí muy triste y cohibida. No puedo imaginar cómo fueron sus últimos momentos. Me dejó así, sin avisar. Cada vez que pensaba en ello, sentía que el corazón se me desgarraba de dolor. No dejaba de preguntarme si podría volver atrás en el tiempo. Si podría hacer algo para que se sintiera menos solo cuando se fue. Sé que ahora mi padre está bien en el cielo. Pero a menudo me castigo por no haberle visto por última vez. La familia es el bien más valioso de nuestras vidas, pero muchas veces la perdemos de vista a causa de nuestras ajetreadas vidas y del trabajo. Sin embargo, solo cuando perdemos a nuestros familiares nos damos cuenta de lo importantes que eran en nuestras vidas. Nos arrepentimos de no haber pasado más tiempo con ellos, de no haberles dicho "te quiero", y de no haber compartido nuestra vida con ellos. Por eso debemos recordar siempre que debemos apreciar a la familia que nos rodea y no lamentarnos hasta que la perdamos. Debemos dedicar tiempo a nuestros familiares, hablar con ellos y escucharles. También deberíamos mostrar nuestro amor a nuestros familiares y hacerles saber lo importantes que son en nuestros corazones. De este modo, aunque algún día perdamos a nuestros familiares, podremos recordar con tranquilidad los buenos momentos que pasamos con ellos y no nos quedarán remordimientos ni remordimientos.